Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y todos por atender esta llamada. Muy buenas tardes, primero que nada. Un agradecimiento a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle por brindarnos esta oportunidad de compartir este espacio, tener este tipo de conversaciones que son muy buenas para tanto para la universidad como pues para la sociedad. Y bueno, nada, en este día queremos tratar este tema, que es el Día del Hombre, que se celebra el 19 de marzo, y alrededor de él, otro tema que es tal vez mucho más importante que el mismo que estoy mencionando. Pero nada, primero que nada quiero presentarme. Mi nombre es Ricardo Maya, soy ingeniero electrónico de la Universidad del Valle. Me gradué en el año 2003. Después de eso, me trasladé a la ciudad de Bogotá, en donde realicé algunos estudios de gerencia en la Universidad de los Andes y pues me he desempeñado liderando equipos de ingeniería, equipos de operaciones y también desarrollo de software en varias compañías europeas y estadounidenses. Actualmente vivo en Medellín, trabajo para una empresa norteamericana, Twilio, en donde soy pues el gerente me desempeño como gerente de ingeniería de networking. Pero tal vez más importante que todo esto que les comento, soy hijo de una mujer valiente, soy esposo de una mujer aguerrida, hermano de una mujer soñadora y padre de la hija más inteligente y hermosa que Dios le puede haber entregado a una persona. Este es solamente un abrebocas para lo que queremos charlar el día de hoy. Nuestro tema principal y donde nos vamos a enfocar es la equidad de género y el cual es un asunto de hombres. Eh, ¿Cuál es la dinámica de esta charla? La dinámica de esta charla, básicamente, primero voy a presentar a los tres panelistas que el día de hoy nos acompañan. Con ellos vamos a tener unas dos rondas de preguntas en las cuales vamos a intentar enfocarnos en este tema desde tres perspectivas diferentes. La universidad, vamos a tener también la otra perspectiva que es la empresa y por último, todos los temas relacionados pues con equidad y diversidad de género desde el punto de vista también de la academia. Después de esas dos rondas de preguntas, la idea es poder interactuar un poco con el público que nos acompaña el día de hoy, que nos puedan también contar sus experiencias. Sería muy gratificante tener también retroalimentación sobre este tema tan importante. Y si hay algunas preguntas, pues poder también hacérselas a nuestros panelistas y poder contribuir con estas respuestas. Pues nada, el tiempo es un poquito corto, así que procedo a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy como panelistas. Primero, Óscar Javier Cortés Manrique. Mucho Óscar gusto. es ingeniero electrónico. Voy a hacer una corta introducción de cada uno y bueno, seguimos ya para poder saludarnos y presentarnos. Óscar es ingeniero electrónico con 15 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y ciberseguridad. Actualmente es el líder del equipo de ingeniería para Fortinet Colombia, especializado en gerencia de proyectos y seguridad de la información. Ha trabajado para importantes compañías como especialista, consultor y gerente de áreas técnicas. Y participa activamente en un proyecto muy importante de Fortinet, que es la diversidad suma. Óscar, muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio con nosotros. Encantado de conocerte, es la primera vez que charlamos y pues nada, bienvenido. Ricardo, y a todos los participantes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es, como siempre, un gusto compartir experiencias con todas las personas que lo requieren y es un gran placer para nosotros participar de este evento. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nuestro segundo panelista es Juan Fernando Ramírez. Juan Fernando es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, doctor en Ingeniería, es asociado de los grupos de investigación en biomecánica e ingeniería de rehabilitación y hace parte del grupo de tribología y superficies. Juan, qué gusto, encantado en conocerte, qué gusto tenerte en este espacio con nosotros. Ricardo, a ustedes, pues gracias por la invitación, a la profesora Laura también. Es un espacio donde creo que merece la pena estar y participar para tratar de hacer cada vez más visibles estos temas. Muchas gracias. Y bueno, por último, no menos importante, Rubén Castro Torres.
Rubén es experto en violencia de género de la Universidad UNED de España. Es concejal de políticas de igualdad de San Andreu de Barca, también en España. Y dado que el deporte es una de las maneras de avanzar por la igualdad, es cofundador de playfem.es, un medio referente de recursos de deporte femenino. Ha publicado 7 libros y se ha formado pues en todos estos temas de género e igualdad y prevención de violencia de género. Le gustaría la creación de contenido audiovisual le gusta la creación de contenido audiovisual que apuesta por la igualdad y el desarrollo sostenible. Su objetivo es generar recursos, sensibilizar y ayudar a prevenir las desigualdades desde la infancia. Muchas gracias, Rubén, por atender esta llamada. Encantado también en conocerte. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarnos, y es un placer por estar en esta iniciativa, como decían, del grupo de mujeres STEM de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Y bueno, desde aquí, desde Barcelona, desde España también, pues un saludo a todas y a todas los que nos estáis siguiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, creo que la idea es comenzar a entrar en materia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Como les comentaba, voy a hacer una pregunta diferente a cada uno de nuestros panelistas. Si alguno de los dos panelistas quiere aportar también sobre la misma pregunta, pues no hay problema. La idea es que podamos complementar esas ideas y enriquecer la conversación. Vamos a hacer dos rondas de preguntas y después de eso abriremos un espacio para que las demás personas que nos acompañan puedan contarnos sus experiencias, y también si tienen pues alguna pregunta que hacer al panel, pues son bienvenidas. Entonces, entremos en materia. El tiempo corre bastante. Y mi primera pregunta es para Oscar. Oscar, entonces, ¿cómo crees tú que los hombres podemos ayudar a cerrar estas brechas de género que se tienen, y eso es una realidad, se tienen en las organizaciones? Gracias, Ricardo. Pues digamos que yo creo que todo parte desde el respeto, y desde el respeto por el conocimiento y la experiencia que la persona traiga a la organización, que es independiente de si es hombre o mujer o del género al que pertenezca. Es más como valorar qué aporte trae esa persona a la organización y qué tanto como organización nosotros vamos a sacarle provecho a esas habilidades que ha desarrollado esa persona a lo largo de su vida, ¿sí? Porque no solamente estamos hablando de su vida profesional, sino de su vida personal, ¿no? Entonces, esas habilidades que vienen desarrollando y que traen a la organización es lo que uno pretende valorar cuando, por ejemplo, uno está en los procesos de reclutamiento, ¿sí? Y ahí es totalmente independiente del género, ¿sí? Cuando nosotros desde el respeto buscamos esas personas y valoramos su conocimiento y su expertise, es cuando empezamos a ver a esa persona no como un hombre o una mujer, sino el aporte que nos traen. Entonces es importante que desde los líderes de las organizaciones que están en el proceso de hacerlas crecer y de generar las dinámicas de crecimiento dentro de las organizaciones, hay un compromiso por valorar a la persona por lo que sabe y por su experiencia, más que por el género como tal. De ahí vienen otro tipo de cosas, como las prácticas inclusivas, todos estos grupos que, por ejemplo, Fortinet viene desarrollando a lo largo de varios años, grupos de mujeres que con experiencia, con liderazgo, que han tenido unas experiencias a lo largo de su carrera profesional bien interesantes, para que las compartan hacia otro grupo de mujeres y hacia grupos de hombres incluso, y que esa práctica inclusiva sirva para desarrollar y para generar potencial y generar confianza en esas mujeres que están ingresando a las organizaciones y que sientan que en efecto tienen toda la capacidad y el potencial para desarrollarse a los altos cargos de la organización sin ningún tipo de restricción o sesgo en el proceso. Entonces, desde los líderes comprometidos hasta las prácticas inclusivas que las lleven a comprender ese proceso, es parte fundamental de cómo nosotros impulsamos que ese sesgo de género no esté marcado, no haga parte de una selección en un proceso. Y el resto es un proceso de empoderamiento y de confianza. El resto es un proceso de que si alguna de las mujeres que conforman el grupo tiene una iniciativa o ha demostrado que tiene las capacidades y las habilidades,
por encima de cualquier hombre, que usualmente pasa, pues que tenga la confianza de presentarse a los cargos, de saber que su remuneración va a ser exactamente igual o mejor que la de cualquier persona que se presente a esas iniciativas, y de que si presenta una idea va a ser valorada igual que cualquier idea de cualquier otro género. Entonces es bien importante que ellas tengan esa confianza en el momento de desarrollar esas ideas o esas iniciativas dentro de la organización. Finalmente, en el proceso en el que estamos ahorita, con tanta innovación en la que nos estamos enfrentando, no es posible que nosotros abordemos esos desafíos sin tener múltiples puntos de vista, y es innegable que el punto de vista femenino al masculino es diferente, ¿sí? Y es un aporte de ambos puntos de vista en los procesos de la organización, que son tan valiosos que no tenerlo en cuenta sería un error, y que va a hacer que esos ambientes diversos e inclusivos no aporten a la organización y nos permitan crecer. Entonces es bien importante y es necesario que nosotros tengamos grupos inclusivos, que tengamos hombres, mujeres, que tengamos todos esos aportes y esas personalidades y esos conceptos que vienen con el género y que hagan parte del equipo en las dinámicas que actualmente manejamos en la empresa. Excelente, Oscar. Muchas gracias por este aporte que es bastante valioso. No sé si Juan o Rubén de pronto quieren complementar en algo esta pregunta. Ricardo, tomaría como la misma pregunta, pero dirigida no al sector productivo, sino en la academia, que es realmente donde tengo participación directa. Pero es casi que calcada la respuesta en los diferentes aspectos que Oscar plantea. Porque cuando uno visibiliza los resultados de las mujeres, se convierten en referentes, se convierten en ejemplos a seguir, se convierten en esas personas que dan su punto de vista y es respetado. Y es supremamente motivador para las otras chicas que vienen atrás en la formación. Y cada vez ese rol se va viendo más común, y las mujeres en general en esa perspectiva de formación realmente se van tomando en serio el papel de participar de manera activa y protagónica en los procesos de construcción de conocimiento. ¿Qué es nuestra responsabilidad como docentes de cualquier área de formación que nos desempeñemos? Es realmente propiciar esos espacios, generar esos espacios de confianza donde las mujeres se sientan tranquilas de participar, de expresar sus ideas, de poner su punto de vista, ¿cierto? Pero la respuesta yo creo que va básicamente en la misma línea como la planteaba Oscar. Perfecto, perfecto, perfecto. Rubén, de pronto, ¿quisieras aportarnos algo? Bueno, muy rápidamente, estoy bastante de acuerdo con lo que estaban comentando, y básicamente yo pienso que aquí los hombres, tanto a nivel de organizaciones, empresas, como evidentemente pues en la academia o en cualquier ámbito de la vida, también tenemos de alguna manera que perder el miedo pues a ver que, como lo decían muy bien, el saber, el conocimiento, las realidades que vivimos mujeres y hombres es diferente. Lamentablemente es desigual, también hay que decirlo, y lo habéis comentado muy bien, ¿no? Con esas desigualdades, pues a la hora de alcanzar ciertas posiciones de poder, ¿no? Por culpa, pues, de los estereotipos, de los prejuicios, de estas desigualdades que llevamos años arrastrando, o siglos arrastrando, mejor dicho. Por lo tanto, yo pienso que el primer paso es perder ese miedo, perder el miedo a perder, porque realmente, por un lado, sí que supone perder una posición para los hombres, ¿no? El hecho de decir, las mujeres, evidentemente, tienen que tener las mismas oportunidades, y dentro de cualquier organización, dentro de cualquier familia, incluso a nivel personal, tenemos que apoyarlo, no desde un punto de vista paternalista, sino desde un punto de vista de no poner trabas, de no buscar tutelar a ninguna mujer, sino justamente lo contrario, ¿no? Permitir pues, que no haya ningún tipo de desigualdad en este sentido por el género. Excelente, Rubén. Y tomando estas ideas que tú nos has dado, de la función que tiene el hombre, ¿cierto? En todos estos aspectos,
Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que nosotros los hombres podemos ser aliados en contra de todas estas formas de violencia de género que ocurren en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos? Bien, lo primero de todo es que tenemos que ser conscientes de cuál es la situación. Yo pues he hecho formaciones en centros educativos de secundaria con chicos y chicas pues de 13, 14, 15, 16 años y a veces les preguntaba, ¿creéis que en el mundo existe la desigualdad entre mujeres y hombres? Y en ocasiones me decían, bueno, ya no hay tanta, parece que hemos avanzado, no hay desigualdad, sobre todo los hombres, muchos hombres me lo decían, ¿no? Y lo siguen diciendo. Y decía, vale, vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Veis la situación que hay, pues lo que estáis comentando, ¿no? Las desigualdades a nivel retributivo de lo que están cobrando las mujeres de menos por el hecho de ser mujeres, las mujeres que están siendo asesinadas cada año por el hecho de ser mujeres, la violencia sexual, otro tipo de desigualdades pues, en la familia, en el empleo, en las empresas, etcétera, etcétera. Sí, pues si veis esta situación es que tenemos un problema. Y lo primero de todo es pensar que ese problema no es una cosa de las mujeres. Y esto es importante decirlo y por eso creo que es muy importante que celebréis este Día del Hombre con esa perspectiva de la igualdad, ¿no? Del cambio que tenemos que hacer. Y yendo ya más directamente a la pregunta, precisamente la mejor forma de prevenir la violencia de género es saber que evidentemente esta es una realidad, es una triste realidad y que los hombres no solo somos parte de la solución, sino que tenemos que ser, en definitiva, quienes lideremos nuestro propio cambio. Ya lo hemos visto como el 8 de marzo, el Día de las Mujeres a nivel internacional, ha supuesto y sigue suponiendo pues, una lucha importante para defender sus derechos y para gritar alto y claro que no quieren sufrir violencia, ¿no? Sabemos que 1 de cada 3 mujeres en todo el planeta, al menos 1 de cada 3 está sufriendo algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, violencia física, violencia sexual, pero también esa violencia psicológica que a veces parece que no se detecta, ¿no? Por lo tanto, los hombres tenemos que en primer lugar, reconocernos en esas situaciones. Posiblemente la gran mayoría, afortunadamente, no son ni maltratadores, ni machistas, ni creen en la desigualdad, ni creemos en esa desigualdad. Pero si vamos más al detalle, ¿no? En esas pequeñas actitudes que suponen control, que suponen aislar a las mujeres, que pueden suponer restarle derechos o oportunidades, sí que vemos que lamentablemente una gran mayoría o lo estamos ejerciendo o lo hemos llegado a poder ejercer en algún momento de nuestra vida o sabemos de alguien que lo está ejerciendo. Por lo tanto, los hombres ahí tenemos que ser un ejemplo, decir no, evidentemente, eso es lo que pues, parece más evidente, pero decirlo de forma práctica, ¿no? Con nuestras actitudes, con el ejemplo que damos a una sociedad. Si sabemos que nuestro amigo, que nuestro hermano, que nuestro padre o que nuestro hijo está ejerciendo algún tipo de actitud desigual, violenta, de la forma que sea, tenemos que plantarnos, tenemos que rechazarla. Y creo que tenemos que ser especialmente nosotros. Las mujeres llevan años y años luchando por la igualdad, por sus derechos, con también algunos hombres aliados, todo hay que decirlo, pero yo pienso que ahora tenemos que coger esa bandera, no arrebatarles la bandera, porque evidentemente la desigualdad es una cuestión que afecta a las mujeres y tienen que estar liderándolo, pero sí nosotros en ese cambio de masculinidad, en esa forma de relacionarnos incluso entre nosotros mismos. Esa competitividad que ya sabéis a nivel económico, a nivel empresarial, a veces lleva pues a incluso actitudes que seguramente no son incluso en la política, que incluso no son actitudes nada prácticas, porque igual lo que supone es más prejuicios de las ventajas que están trayendo. Pues si nosotros entre nosotros también nos relacionamos de una forma más sana, más igualitaria, yo creo que ya estaremos dando pasos hacia ese fin de la violencia de género que deberíamos desear todos. Excelente, Rubén. Muchas gracias por estos puntos de vista. Y no quiero desconectar este tema que es tan clave. Me gustaría preguntar también a Fernando,
¿cuál es su perspectiva de cómo poder disminuir esta violencia de género, pero desde el punto de vista del aula? El aula, obviamente universidad, pero también colegio, con todos estos casos que se presentan. ¿Cómo crees tú que se podría abarcar esto también? Bueno, yo creo que ahí hay un trabajo grande por hacer en cómo intervenimos desde el colegio. Hay casos particulares donde esa presencia disminuida de las mujeres en programas específicos de formación, como las ingenierías duras, mal llamadas así, porque realmente ingenierías son muchas. Pero si ustedes ven casos, por ejemplo, como ingeniería mecánica, como ingeniería de sistemas, quizás como ingeniería eléctrica, son programas donde la participación de las mujeres es muy baja. Y las pocas que se atreven a presentarse, a pasar y a formarse en estos programas, realmente son una minoría. Y yo les digo que son muy valientes porque entran en un círculo de trabajo y de desempeño y de formación rodeadas por una inmensa mayoría de hombres. O sea, en lo que es más cercano para mí, que es el programa de ingeniería mecánica, estamos hablando que no hay más de un 7-8% de mujeres en el programa. Entonces, cuando ves esa cantidad tan desproporcionada, obviamente las actitudes en los procesos formativos tienen un sesgo, ¿cierto? No es lo mismo que vos entres a una aula de clase y veas un aula balanceada, que tengas un aula netamente, mayoritariamente con participación masculina. El mismo comportamiento de los estudiantes es distinto entre ellos, ¿cierto? Y cuando eso pasa, tenés que ir hacia atrás. ¿Hacia atrás a dónde? Al colegio. A contarle a esas estudiantes, mujeres, cuáles son esas áreas de desempeño que realmente aplican en esas carreras o en esos programas de formación. Que ellas tengan una perspectiva mucho más clara, que no son carreras vetadas para las mujeres. En el caso de nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, hace unos 10 años hice una tarea bien interesante, visité colegios femeninos a contarles a las estudiantes de estos colegios sobre bioingeniería, y que gran parte de los líderes de los grupos de investigación alrededor del mundo en bioingeniería son ingenieros mecánicos de formación como base. Y eso va cambiando la perspectiva, porque en ese mismo ejercicio les preguntaba, venga, ¿usted ya qué eso sea la ingeniería mecánica? Me decían, carros y mugre. Entonces, realmente cuando las mujeres tienen en su cabeza la perspectiva de que ingeniería mecánica es carros y mugre, obviamente eso explica el por qué tienes una tan bajísima participación. Entonces, empezar a cambiar esos estereotipos, empezar a cambiar esos paradigmas y a realmente darle un valor distinto a estos programas de formación. Creo que es el camino donde vas a encontrar ya posteriormente unas aulas más balanceadas, una participación femenina notoria en este tipo de espacios. Excelente, Juan. Muchas gracias por estas ideas y esta intervención que tú nos das desde tu experiencia, que es lo más importante, creería yo. Pero bueno, quiero pasar a un tema que me llama mucho la atención. Y hay un programa muy interesante que se maneja en Fortinet. Me gustaría preguntarle a Oscar, ¿de qué se trata este programa, este proyecto que se maneja en Fortinet, que se llama la diversidad suma? Por favor, ¿nos puedes comentar un poquito, Oscar, cuáles son los objetivos que han logrado y qué es lo que se pretende, se quiere lograr con este programa? Sí, Diversidad Suma es más que una iniciativa, un programa, es como un concepto que abarca varios programas, ¿sí? Entonces, se viene trabajando desde hace como unos 3-4 años en varias iniciativas buscando lo que hablaba al principio, es ese empoderamiento, esa confianza de las mujeres hacia el mundo de la ciberseguridad, que es lo que trabaja Fortinet, ¿no? Lo que decía Juan es perfectamente sólido desde la academia hasta lo que yo veo en áreas de ingeniería en la organización, y es que el volumen de mujeres versus hombres no supera el 10%, ¿sí? Es decir, en mi equipo nosotros somos 26 ingenieros, solo el equipo, estoy hablando de Colombia, donde reside solamente una mujer. Eran dos, una ascendió, pero entonces me queda una excelente mujer. Y nosotros estamos buscando cada día personas
nuevos ingenieros que hagan parte del equipo y no encontramos en ese proceso mujeres que quieran pertenecer a este mundo de la ciberseguridad, o encontramos muy pocas, ¿sí? Entonces, pues es preocupante porque nosotros sí queremos tener ese balance necesario en las áreas, pero desde la academia nos damos cuenta que no está esa formación. Entonces, esto se detectó realmente hace muchos años, ¿no? Y desde las áreas de recursos humanos de la organización empezaron a crear Diversidad Suma. Diversidad Suma, entonces, tiene varias iniciativas. Una de ellas que incluso nos hace a nosotros como Fortinet reportarle a Wall Street esa diversidad que nosotros tenemos dentro de la organización, y es un reporte que se hace creo que anual. Es digamos, como desde el mundo están empezando a exigir que esa diversidad exista, incluso en corporaciones como la nuestra, cuya tendencia es a ser mayoría masculina. Entonces, arrancamos con ese reporte hacia el mundo. Y después empezaron a crear unos grupos, unos programas liderados por las mujeres del país con la unión de los hombres, para empezar a llevar a las academias ese discurso de ciberseguridad, desde el tema de nosotros, pero desde las mujeres que trabajan con nosotros. Entonces, ellas llevan ese discurso y les explican a las niñas en los colegios y en las universidades cuál es el potencial que tiene esa carrera y hasta dónde pueden llegar, que realmente no hay un límite, pero hasta dónde al menos han llegado ellas dentro de este mundo de la tecnología. Y empiezan, lo que decía Juan, a abrir la expectativa de que la ciberseguridad o las carreras técnicas no son un tema específico de los hombres, sino que requieren ese conocimiento y esas actitudes que, por ejemplo, el género femenino puede aportar, y que incluso a veces el género masculino se queda corto. Entonces arrancamos con estas iniciativas de llevar a las academias estos discursos de las personas que ya trabajan, de las mujeres y los hombres que ya trabajan en el mundo de la ciberseguridad, y que ellas conozcan de primera mano para que se lancen a enfocar sus carreras y sus profesiones hacia las áreas técnicas, que es lo que estamos necesitando hoy en día. El otro tema es que se crean unos grupos de líderes de mujeres. Hay un grupo que se llama WOMSY, que WOMCY, que lo encuentra uno en redes sociales, que hacen varios eventos a lo largo del año, donde traen también mujeres líderes para hacer estas charlas a mujeres profesionales que requieren ese impulso y ese conocimiento de que es posible, y de que la competencia es sana, y de que el sesgo no existe, ¿sí? Y de que ellas tienen que entender que hay un respeto por la profesión y que hay un respeto por el género, y que realmente es una necesidad de la corporación que se involucren mucho más en las actividades laborales en áreas de tecnología. Entonces, creamos estos grupos también de mujeres. Entonces estamos participando, llevándoles nueva información, llevándoles nuevas posibilidades, llevándoles nuevos líderes, tanto hombres como mujeres, y que ellas se empiecen a empoderar de ese conocimiento. Y estamos creando unos grupos de voluntariados, donde creamos como unas especies de mentores, ¿sí? Y esos mentores se les asignan a un grupo de mujeres, ¿sí? Puede ser mentores hombres o mentores mujeres, pero se les asigna un grupo para que empecemos a generar ese intercambio, esa comunicación, y que, digamos, las dudas que se generen en todo el proceso, desde la academia hasta el ambiente laboral, sean subsanadas por estos mentores que están totalmente empoderados, sin ningún tipo de sesgo y con ganas de ver el surgimiento de las personas. Entonces, como le digo, son varias iniciativas que se ejecutan a lo largo del año, buscando ese crecimiento en la participación, sobre todo de las mujeres, en las áreas de tecnología. Actualmente en Fortinet, el 20% de las mujeres de Latinoamérica, perdón, el 20% del grupo de personas que trabajan en Latinoamérica son mujeres. Es un porcentaje que tiene que crecer. En Fortinet, en mi área, con los 26 ingenieros que les estoy diciendo, tengo una. Eso tiene que crecer. Entonces estamos buscando, y como les decía yo al principio, no estoy buscando que sea mujer, que sea hombre, estoy buscando que tengan los skills adecuados para lo que necesitamos, y ahí no hay ninguna rivalidad de género. La remuneración va a ser exactamente la misma
porque estoy buscando a alguien que cumpla el perfil, ¿no? No estoy buscando un género en específico. Me encantaría tener más mujeres porque necesito esa organización, esa disciplina, esa capacidad de análisis que me puede entregar una mujer y que el hombre, al ser más pragmático, no encuentro, ¿no? Entonces, necesito balancear el equipo, pero necesito que desde la academia venga ese instinto, ese auge, esas ganas de comerse el mundo de la tecnología para que el proceso sea más equilibrado y tengamos más acceso a esas capacidades que el género femenino indudablemente trae. Entonces, eso es a grandes rasgos diversidad suma, grupo de iniciativas lideradas por mujeres, apoyadas por los hombres, encaminadas a empoderar y a generar confianza. Oscar, muy interesante lo que nos, lo que nos comentas, este concepto. Gracias por esa corrección y qué bueno verlo así como todo un concepto de esta iniciativa que se tiene en Fortinet. Has hablado de algo que es muy importante y es ese complemento entre lo que son las organizaciones y la academia, ¿cierto? Veo que afortunadamente empresas como Fortinet, empresas como Twilio que cotizan en bolsa, tienen esta necesidad de hablar sobre estos temas, de tener esta inclusión, estos números que se manejan en estas compañías, hace que las personas que colaboramos pues, en estas compañías nos involucremos mucho en este tipo de aspectos. Hablaste también de todos los temas de mentoría que se desarrollan, que me parece pues que es un concepto bastante interesante, sobre todo que se puede aportar hacia la academia desde las organizaciones, ¿cierto? Y también tal vez un aspecto que es clave es también desde el punto de vista de padres de familia, o sea, la familia como tal, cómo hacer para motivar a nuestras hijas para que podamos tener pues desde temprana edad poder ver esa igualdad de que si un niño le gusta jugar Lego, pues las niñas también juegan Lego, que si un niño programa, la niña programa, etcétera, etcétera, para poder afianzar también y cogerle gusto pues a todas estas materias de ciencias, matemáticas, ingeniería, que tal vez en el pasado no se les daba la importancia pues desde el punto de vista de las mujeres y que ahora son muy valiosas y sabemos que son demasiado valiosas. En ese punto, a mí me gustaría volver a Juan otra vez. Él ya comenzó, nos dio una breboca sobre cómo desde el aula nosotros podemos tener pues todo este concepto de poder aumentar la participación de mujeres en ingeniería, matemáticas, ciencia, tecnología. Juan, tú ya escuchando pues lo que nos comenta también Oscar, ¿qué podrías complementar sobre este tema? ¿Cómo crees que podríamos afianzar y aumentar todavía esta participación desde el punto de vista académico? Bueno, yo les dije ahorita que volver atrás siempre es necesario y de hecho desde la universidad la Universidad Nacional estamos con un programa que llamamos Niños Científicos y precisamente es eso, es normalizar en esas edades el uso y aprendizaje de cualquier cosa. O sea, entonces tenemos unos kits de robótica, pero también tenemos unos kits de acuarela, tenemos unos kits de electrónica básica, pero tenemos unos kits de panadería. O sea, ¿sí me entienden? O sea, queremos que los niños jueguen y que realmente en ese juego descubran cuál es su interés, cuál es su vocación, y no estamos haciendo ningún distingo por género. Es tan normal, y para ellos en su juego de aprendizaje va a ser tan normal que vean a la niña del lado jugando con ellos en la robótica, como lo va a ser lo normal que la niña vea al niño de su lado jugando con la acuarela, ¿cierto? Que típicamente la sociedad se ha encargado de tipificar o de agrupar ciertas áreas del saber asociadas a un género específico. Entonces yo creo que ahí tenemos que seguir yendo más atrás cada vez. Y vincular esto también con nuestras casas, nuestras familias. Tenemos que ayudar a que se desmonten esos estereotipos que muchas veces la sociedad y las familias encasillan a sus hijos o a sus cercanos. Eso es una parte. Ahorita Oscar hablaba de un balance y lo describió en el mundo laboral de una manera perfecta. O sea, necesito mujeres con unas características que complementen a los hombres. Y nosotros desde la parte formativa tenemos que generar en esos espacios de construcción de conocimiento esa posibilidad de que se mezclen estos hombres y mujeres. Que realmente ahí ellos logren ver y apreciar la necesidad de ese complemento de esas capacidades.
Y yo lo he vivido en mis cursos y lo he vivido en mi grupo de investigación, donde claramente el desempeño donde hay chicas es distinto. Es un desempeño superior, siempre lo ha sido. Y es precisamente por eso, porque tienen la mirada completa. O sea, no es solamente la perspectiva del hombre, ni la perspectiva única y mayoritaria de la mujer, no, pero es una perspectiva completa de su entorno. Y eso suma muchísimo, muchísimo. Excelente, Juan. Muchas gracias por esta intervención y te digo que yo seré usuario de este programa Niños Científicos. Wow, no sabía que existía. Yo tengo una hija, tengo un hijo también, o sea, y me encanta que haya este tipo de iniciativas que pues, nos ayudan a todos, básicamente nos ayudan a todos. Y en ese aspecto, ya viéndonos como padres de familia también, me gustaría preguntarle a Rubén. ¿Tú crees, Rubén, que es necesario que cambiemos o que construyamos nuevas formas o nuevas masculinidades? ¿Tú cómo ves este aspecto? O sea, eh, que- te puedo dar un ejemplo de mi vida. Mi esposa es neuropsicóloga y gracias a Dios tengo este apoyo de ella para cambiar muchos de los paradigmas con los que tal vez yo crecí. En nuestra familia intentamos que si, como les decía, que si mi hijo juega con Lego, mi hija juega con Lego, pero también en el otro sentido. O sea, si mi hija tiene muñecas, mi hijo tiene un muñeco y nosotros le compramos un muñeco para pues que él lo cuide, lo cargue, porque nosotros queremos que sea buen padre de familia, si algún día, si lo decide, pues, lo sea también. Eh, por favor, ayúdame a complementar o tal vez a resolver esta inquietud, Rubén. Bien, lo cierto, y lo decías muy bien, no es para nada fácil, ¿no? Y por supuesto que teniendo pues a compañeras o compañeros de vida y en el trabajo y en el entorno, pues que faciliten esa tarea, por supuesto es mucho más fácil, ¿no? Pero más allá de esa circunstancia, ¿no? Que desafortunadamente no todo el mundo puede tener. Sí que es cierto que volviendo a lo que estabais comentando anteriormente, la base la tenemos sin duda en las edades más tempranas, es decir, en escuelas, en colegios, empezando por niños y niñas que desde el propio juego ya empiecen a ver cuál es, cómo tiene que ser, en este caso, pues esa relación entre mujeres y hombres, ¿no? Y en este caso concreto, en los hombres, esa masculinidad que durante tantos siglos históricamente se ha construido como algo ajeno, es decir, como algo ajeno a lo que hacían las mujeres, como algo contrario a lo que se suponía que era el género femenino, ¿no? Por ejemplo, pues lo decíais muy bien, si las mujeres se dedicaban o supuestamente se tenían que dedicar a las labores domésticas y del hogar, los hombres nos teníamos que dedicar a todo lo contrario, ¿no? Y si las mujeres se dedicaban pues a cuidar a los niños y niñas y a las familias, los hombres no nos podíamos dedicar a eso, ¿no? Eso también nos demuestra hasta qué punto esa construcción es errática, ¿no? Esa masculinidad que no construye, sino que destruye, ¿no? Y por lo tanto, pues si partimos de ahí, veremos que nos estamos perdiendo una parte de la vida, de la sociedad inmensa. Fijaros que solo por justicia ya tenemos que dar pasos adelante, lo decíamos antes, ¿no? La violencia que sufren las mujeres por parte de los hombres, en muchos casos sus parejas o exparejas, la desigualdad en el ámbito laboral, la desigualdad en el sistema educativo también, la desigualdad en el ámbito cultural o social. De todo ello, los hombres tenemos que ver que nuestro cambio, que nuestra aportación es imprescindible para acabar con esas desigualdades. Pero también aquí quiero hacer una reflexión en abierto, ¿no? Y es que realmente la igualdad y por lo tanto construir unas nuevas masculinidades no es negativo para los hombres. Sí que es verdad que va a ser una pérdida para aquellos hombres que quieran aprovechar pues ese desequilibrio, esa desigualdad que ha habido históricamente y, por ejemplo, pues en una situación de poder tratar de amedrantar y de, pues en este caso, de quitar oportunidades a otras mujeres y a costa de ganarlas él, ¿no? Evidentemente esa persona va a perder
esas injustamente ganadas oportunidades, ¿no? Y por lo tanto sí que se va a ganar muchísimo. Por ejemplo, yo siempre digo que los hombres tenemos que aprender a cuidarnos también a nosotros mismos. No soy médico ni del ámbito sanitario, pero podemos ver muchísimas estadísticas, muchísimos datos de la afectación que tiene para la salud, y que en este caso salimos peor parados los hombres por el hecho, pues, de tomarnos en este caso el trabajo, el empleo, como una cuestión a veces más agresiva, o que no nos dediquemos tiempo pues a cuidarnos a nosotros mismos y a la familia, a descansar, a también ver otras cosas, ¿no? que hay en la vida, que hay en el mundo, lo estabais diciendo antes de forma muy clara. Y evidentemente eso supone también desterrar todos esos estereotipos que nos han venido a veces desde pequeños, ¿no? Que los hemos visto en libros o en series de televisión o en películas, o incluso pues en los refranes, en las canciones, ¿no? Que habitualmente escuchamos. Por lo tanto, tenemos que saber también desterrar esos estereotipos que no dejan de ser, yo siempre digo, estupideces, ¿no? Por último, creo que compartir también ese tiempo con mujeres de forma equitativa también nos tiene que permitir ver que la sociedad es mucho más de lo que siempre nos han dicho que era para los hombres, ¿no? Pensad que esa mejora del estado de salud personal, que disfrutar más de los hijos e hijas, de también tener una mejor autoestima, de romper mitos como el hecho de decir, que siempre se ha dicho, o por lo menos aquí en España, ese refrán de los hombres no lloran, o quien bien te quiere te hará llorar, diciendo que los hombres tenemos que ser agresivos con nuestras parejas, porque esto es una forma de masculinidad, de atraer. Bueno, pues si desterramos todos esos estereotipos, vamos a ganar también pues, en salud y en autoestima, ¿no? Evidentemente aumentaremos la complicidad también con nuestras parejas y aprenderemos incluso nuevas habilidades. Yo siempre digo que cuando en televisión o en internet aparece un anuncio de productos de limpieza, por ejemplo, de limpieza del hogar, y solo aparecen mujeres y no aparecen hombres, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que los hombres somos tan estúpidos que no sabemos limpiar? Evidentemente no es así, ¿no? Pero eso demuestra, ¿no?, hasta qué punto esa estupidez que nos hemos creído o que hemos aceptado, porque al final, por mucho que nos venga dada históricamente o a nivel cultural, siempre estamos a tiempo para romperla. Por tanto, yo sí creo que debemos dar un paso al frente por esas nuevas masculinidades. Bueno, muchas gracias por esa intervención. Bueno, tengo una pregunta para los tres o para que guste pues, responderla. Y me gustaría que nos comentaran cuál es su opinión respecto a las acciones afirmativas, como por ejemplo la ley de cuotas en favor de las mujeres en nuestra sociedad. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Puede comenzar el que guste, no hay problema. Eso está difícil, Ricardo. Sí, o sea, yo creo que, o sea, nosotros tenemos que ser capaces de entrenarnos a nosotros mismos para cuando veamos esos espacios desbalanceados, poder hacer un alto y decir, ya va, no es natural, no es normal, no es conveniente que en este espacio toda la junta directiva sean hombres. No es normal, no es conveniente que todo este comité asesor de este programa sean hombres. O sea, eso tenemos que entrenarnos. Porque yo creo que, como decía ahorita Rubén, a veces las cosas se van volviendo panorama y la gente se las va creyendo. Y muchas veces nosotros no estamos entrenados para ver nuestro propio entorno cercano, esos espacios donde tenemos participación y donde tomamos decisiones de conformar unos equipos de trabajo, de conformar un equipo directivo, de conformar la línea de estrategia, un equipo estratégico, y se naturaliza el hecho de que escojas a los hombres y dejes a las mujeres por fuera. Creo que es la primera parte de la respuesta. Y como no estamos entrenados, hay ocasiones donde yo creo que la ley sí nos tiene que echar una mano y decir, bueno, ustedes no son capaces, entonces yo voy a procurar que mediante esta normativa esto se haga o se procure por lo menos paritario.
creería yo que es por ahí un poco la respuesta. Yo creería que eso también abre otra brecha y es lo que les comentaba yo al principio. O sea, para mí esto debe ser independiente del género, es más como por las habilidades que esa persona tenga a lo largo de su carrera profesional. Si hay una cuota específica, yo tengo que salir a buscar como sea alguien que cubra la cuota, porque es legal, ¿sí? No necesariamente es la mejor persona, yo tengo que cubrir esa cuota, ¿sí? Es una exigencia. Entonces llega un punto en el que ya no dejo de buscar al mejor para buscar el que me cubra esa ley. Y nos ponen en problemas, ¿sí? Yo entiendo a dónde se quiere llegar, pero yo creo que le falta un poquito de trasfondo a la parte previa a la ley. Y esa es la parte que estamos hablando acá, la academia, la formación, el impulso, la confianza, estos grupos de mujeres que generen esas iniciativas, eso debería ser parte de la ley, para que esto no fuera una imposición, sino fuera ya un flujo natural del proceso. Y para nosotros las organizaciones, seguramente necesitamos más del 15, del 20%, la mitad, del 60, el 70%, sea algo natural en el proceso de contratación. Entonces, digamos que la ley, aunque entiendo el concepto de lo que busca, nos pone en el entredicho de que vamos a empezar a contratar para cumplir la ley y no para cubrir las necesidades que el negocio tiene. Y en eso yo no estaría tan de acuerdo. Más en la ley como tal, como concepto me parece importante e interesante. Solamente que hay dos pasos atrás que me parece que la ley no cobija. Excelente, Oscar. Y qué bueno que lo menciones. Qué bueno que lo mencionas porque la idea más que todos estos espacios es ver eso, o sea, todos estos puntos de vista sin ningún tipo de juzgamiento, de poder ver cómo se ve desde la empresa, cómo se ve desde la universidad y eso es lo que enriquece estas conversaciones. No sé, Rubén, si de pronto quieras de pronto aportar algo en Sí, el muy tema. rápidamente. Yo pienso eh, que es muy importante, creo que lo habéis dicho bien, ¿no? El hecho de, bajo mi punto de vista, creo que las cuotas, la llamada discriminación positiva o acciones positivas, depende en cada sitio cómo le queramos llamar, yo pienso que es necesaria, ¿no? Pero es verdad que como concepto son una medida temporal, es así, es una medida temporal para facilitar esos cambios que socialmente, por los motivos que hemos comentado, no han llegado. Pero evidentemente sí que estoy de acuerdo en que esto debe acompañarse de muchas más acciones, ¿no? Como las que estaba comentando Oscar, ¿no? De estos grupos de trabajo con acciones de fondo que son las que realmente también permiten ese cambio, ¿no? Sí que es verdad que en ciertos ámbitos son imprescindibles, creo que son todavía hoy imprescindibles. Fijaros en el ámbito político, legislativo, en muchísimos ámbitos en los que gracias a esas cuotas se ha permitido que las mujeres que ya estaban participando de una forma activa, pues en los ámbitos más de base, pudieran alcanzar puestos de decisión que no por su falta de capacidades no alcanzaban, sino en este caso pues por esos prejuicios, estereotipos o porque simplemente pues esas dinámicas, ¿no? De que las juntas directivas o los grupos de trabajo estaban formados casi en exclusiva por hombres, ¿no? Pero yo pienso que estas leyes tienen que ser no exclusivas solo como acciones positivas, sino de acompañarse de medidas sobre todo educativas, medidas transversales, medidas que ayuden, que acompañen, que permitan visualizar y que a la larga, esperemos que sea antes que después, pero a la larga, porque sabemos que se va a tardar años, consigamos esa igualdad y que ya no haga falta ningún tipo de cuotas. Pensemos incluso que las cuotas, siempre mencionamos las cuotas para favorecer que haya mujeres en puestos tradicionalmente destinados a hombres, pero pensemos en el caso contrario, ¿no? También hay algunos ámbitos en los que hay que aplicar cuotas porque no hay hombres ejerciendo esas acciones que generalmente pues, han ejercido las mujeres, ¿no? Como son los ámbitos de cuidados o ámbitos también más sociales incluso, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo pienso que hay que combinar un poco esas dos medidas. Muchas gracias a los tres por esta respuesta. Esta pregunta, como
como lo mencionaba bien Juan, no es una pregunta fácil, pero bueno, esa es la idea de poder tocar estos temas y poder enriquecerlos con sus opiniones y puntos de vista. Y les comento que ya tenemos preguntas de los asistentes, que bueno, me alegro mucho y les agradezco mucho que comiencen a hacernos preguntas. Tenemos esta primera de Valentina Salamanca. Muchas gracias, Valentina, por estar en este espacio, por compartir con nosotros y por hacernos esta pregunta. Entonces, Valentina nos comenta, ¿cómo se pueden involucrar los niños y los hombres en la construcción hacia la igualdad de género? Me gustaría, por favor, que alguno de estos panelistas nos ayude a responder esta pregunta de Valentina. Me voy a mandar yo porque la pasada se mandó Juan de primero, entonces. Gracias, Oscar. La voy a responder desde mi punto de vista personal, dejando un poco la empresa de lado. Y es, yo lo que he visto que funciona es que desde niños el concepto de igualdad se maneja. Cuando yo estoy viendo que el que cocina, que el que hace oficio, que el que limpia es la mamá, mientras que el papá ve televisión, que era muy natural pues, cuando yo era niño, pues ese concepto es algo que crece como una semilla en las mentes de los niños, llámese hombres o mujeres, y que los define como individuos. Entonces, cuando un niño crece y ve que su papá cocina, ayuda en la casa, le ayuda a la señora con el bebé, es partícipe en el proceso de familia, pues esa semilla también crece y los forma como individuos. Y yo veo que la única forma para que este sesgo, que me parece hoy en día muy extraño, de que la mujer y el hombre tienen diferentes posibilidades en el mundo, arranca desde que los niños entiendan que no es así y que tienen que participar en el hogar tanto o más que las mujeres y que tiene que haber ese respeto y esa valoración a la mujer, a su intelecto y a sus capacidades, y que vean a esas mujeres trabajando, esforzándose, distribuyendo su tiempo entre su trabajo, su familia, su deporte, su salud, y viendo ese balance de vida en el cual nosotros tenemos que estarnos moviendo para poder vivir sana y felizmente, es lo que realmente a futuro va a desencadenar que esa persona no entienda ese sesgo, ¿sí? Ni siquiera sepa que eso existe. Y que cuando lleguen a ser individuos ya gerentes, directores, profesores, consultores, lo que sea, pues nunca estén pensando si es que es mejor ser una mujer o un hombre, sino simplemente quién tiene las mejores habilidades en el mundo que pueda ejecutar una tarea. Entonces yo creo que nace desde ahí, ¿no? Desde las casas. Después en las organizaciones es simplemente un sesgo que a mí me parece que hoy en día estamos ya rompiendo y que nosotros como hombres lo que tenemos que hacer es no permitir, no ser permisivos a que el sesgo ocurra. De hecho, no ser permisivos a que cosas como el acoso ocurran, ¿sí? Entonces, cuando yo efectivamente en grupos como los de ingeniería o de tecnología, cuando hay tanto hombre, el acoso se ve como algo normal y a las mujeres empiezan a entender como que el acoso sí es normal, ¿sí? Y empiezan a generar esquemas de protección ellas mismas, ya sea o metiéndose en el acoso como si fuera parte de la broma, o aislándose del acoso y aislándose de la sociedad en la que ellas trabajan. Y toman esas decisiones porque es su método para protegerse del mundo, pero si uno como hombre, pues que no tiene mamá, tiene hermana, tiene hijas, entiende que el acoso está mal y que el sesgo está mal y que no ver igualitariamente a esas personas está mal, pues uno no debería poder permitir que alguien lo haga. Y si somos conscientes de eso y evitamos que eso pase en las organizaciones, pues ahí es donde empieza la confianza y todo lo que hemos hablado al principio. Entonces es importante, como les digo, desde la casa y desde que nosotros no seamos permisivos a que esas conductas ocurran. Es lo que yo creo. Excelente, Oscar. Muchas gracias por tu aporte. No sé si alguno de los compañeros quiera complementar y si no podemos dar paso a una siguiente pregunta. Perfecto. Pues nada, la siguiente pregunta, tenemos ya varias, que bueno.
Hider Vargas dice, quisiera saber si el tema de las nuevas masculinidades está formalmente definido y organizado. Si es así, ¿a qué fuente puedo acudir para conocer? Wow, esta pregunta, Rubén, no sé si tú nos puedes ayudar, ¿por qué? Sí, Sinceramente no, bueno, no sé. no es fácil y también dependerá de cada país o cada región encontrarlos, pero sí que recomendaría de entrada algo tan sencillo como buscar en Internet y, por ejemplo, Naciones Unidas tiene diferentes programas. Uno es He4She, que es una de las campañas, en este caso del secretario general de las Naciones Unidas por la igualdad de género. Es una campaña que decimos que es importante porque precisamente se basó en los hombres como generadores y como personas que están liderando pues, ese cambio por la igualdad y por las nuevas masculinidades. Allí encontrarán, por ejemplo, bueno, de hecho incluso había algún curso de formación, si no recuerdo mal, pero sobre todo información y recursos para descargar. Luego, por otro lado, podemos encontrar en muchísimas páginas información, en este caso, sobre recursos para prevenir la desigualdad y para construir nuevas masculinidades. No quiero hacer publicidad tampoco, pero bueno, es un recurso gratuito. Yo en mi web conigualdad.org, que por cierto estamos reformándola, por lo tanto igual cuando acceden no funciona exactamente bien, pero bueno, en días se solucionará. En esta web tenemos diferentes recursos, ya no solo míos, sino de diferentes organismos, como guías, por ejemplo, contra la violencia de género o guías de nuevas masculinidades, sencillas de leer, de aquello en 20, 30 páginas y que es fácil de un poco ir asumiendo esos pequeños conceptos, pero yo pienso, y quizás estará la mejor respuesta a la pregunta, que más que formarnos formalmente, ¿no?, en un centro o en algún recurso que puede ir bien, yo pienso que es, pues, como lo habéis dicho antes, ¿no?, observar nuestra realidad, observar nuestro entorno y en base a esto, pues tomar también decisiones, ¿no?, de lo que tenemos que cambiar o no. Muchas gracias Rubén por este aporte que nos das. Tenemos otras preguntas que son bastante interesantes. Antes de proceder con ellas, me gustaría invitar a Laura Rodríguez para que nos explique un poco de su trabajo, de ella y por supuesto de todas las compañeras que hacen parte del grupo de mujeres STEM de la Universidad del Valle y todas las pues, relaciones que tienen con grupos similares tanto en Colombia como en otros países. Entonces, Laura, primero gracias por hacer posible este espacio. Creo que es muy valioso para mí y para todos nosotros, tanto los que estamos aquí como los que verán pues esta información después cuando esté disponible en la página de la universidad y demás. Te cedo la palabra, Laura, y gracias por este espacio. Buenas tardes para todos y todas. Yo estoy muy contenta de este evento. Realmente teníamos mucha expectativa, pero también teníamos algo de temor de cómo iba a salir. Yo soy cofundadora del grupo de mujeres STEM de la Universidad del Valle, de la Facultad de Ingeniería, y venimos hace 2 años trabajando como grupo, básicamente en identificar cuáles son las barreras que hacen que hoy la participación de mujeres en las ingenierías sea tan baja, y especialmente en algunos programas. Ya lo decía Juan Fernando, en uno de los programas que más bajo porcentaje tenemos en la universidad es mecánica, y por eso me encanta que Fernando esté hoy con nosotros, pero también áreas como mi área, digamos, de trabajo, de interés, que es la parte de redes y ciberseguridad, somos muy escasas, y entonces por eso también me encanta que esté Oscar. Y escuchar a un hombre experto en temas de género es realmente emocionante. Me eriza la piel escuchar a Rubén. Entonces, realmente muchas gracias a los tres por estar aquí, a Ricardo también. Ricardo y yo estudiamos juntos en el pregrado, y cuando le hice esta invitación realmente fue muy grato que la aceptara. Como ven, he estado tras bambalinas porque la idea era precisamente que esto fuera un espacio de hombres hablando
de equidad de género y cómo es que realmente sí es un asunto de hombres, ¿sí? Y que no estamos muy acostumbradas. Y en estos 2 años les digo que si hemos tenido 3 invitados a nuestros paneles, hombres han sido mucho, pero que no sea así, ¿sí? Que no sea siempre mujeres hablando del tema. Entonces me encanta cómo ha salido este evento. El grupo de mujeres, como les cuento, llevamos 2 años, tenemos trabajo con las profesoras, tenemos trabajo con estudiantes, con egresadas, hemos hecho algunas cosas como la visibilización de los resultados del trabajo de las profesoras, que es muy importante, Juan Fernando lo decía, es mostrar ese trabajo no solamente por ellas, por la visibilidad de ellas, sino por las que vienen detrás, que se vuelvan unos referentes. Y tenemos muchos planes de hacer cosas, incluso de intervención con niñas en edades tempranas, ¿sí? Por eso nuevamente entonces era muy importante este espacio, nuevamente agradecerlos, felicitarlos por el Día del Hombre. En Colombia desafortunadamente no le hacemos tanta bombo como el Día de la Mujer, pero queríamos también tener un espacio para ustedes. Muchísimas gracias. Los dejo nuevamente entonces con las preguntas, Ricardo. Gracias, Laura. Déjame, tenemos aquí ya varias inquietudes. Creo que me salté una y me disculpo. Andrés Girón. Nos comenta Andrés. Antes Rubén habló sobre no ser paternalista con las mujeres para integrarlas en igualdad de condiciones en diversos ámbitos. Estos sistemas de cuotas no son como muy paternalistas, además de generadores de grupos reaccionarios que sienten que estas cuotas pueden llegar a dejarlos por fuera de manera arbitraria. Muchas gracias, Andrés, por su pregunta. Compañeros, ¿quién nos puede colaborar con una respuesta o una opinión sobre este tema? Y empezamos a debatir el tema en serio. En mi concepto, no sé si paternalista, es lo que yo les explicaba en la respuesta anterior, y es, yo creo que empieza a manejarse un concepto de que yo contrato por cumplir, que yo incluyo a las mujeres para cumplir una norma no por sus capacidades, sino por sus habilidades. Y me parece que ahí ya se rompe el concepto de lo que estamos buscando de equidad, ¿sí? Entonces, en esas ideas, a mí no me gusta esa imposición. Como les digo, si me devuelvo hacia atrás y hago algo desde la academia, desde la formación, desde el impulso, me parece que eso tiene mucho sentido, ¿sí? Que es lo que hoy en día muchas de las organizaciones, no solamente Fortinet, estamos promoviendo e intentando. Pero en efecto, yo personalmente pienso que la ley puede llegar a generar esa pérdida de sana competencia, y también que la mujer entienda que igual no se le valora por lo que sabe y lo que ha desarrollado, sino porque tiene que cumplirse una ley y tienen que ponerla a trabajar ahí como sea. Ahí no estaría tan de acuerdo con ese tema de las cuotas. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere complementar? Juan, por favor. Sí, Ricardo, yo creo que, miren, cuando yo hice la respuesta a esta pregunta, yo decía, hombre, ustedes todavía no son conscientes, ¿cierto? Venga, les echamos una mano para que tengan un poco de conciencia, pero estoy de acuerdo con lo que plantea Oscar, porque realmente yo creo que esto tiene que ser progresivo o tener una cierta forma de ir desmontándolo mientras que vamos ganando conciencia, para que realmente esto en un momento determinado no se vuelva un problema y que realmente las personas sean valoradas por sus capacidades. Entonces, esto en el tiempo tiene que ser revisado. Ese es el gran problema, que apenas lo estamos visualizando, entonces tenemos que generar los espacios de visualización, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a generar los espacios de revisión de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo están madurando estas cifras de participación en diferentes elementos de la vida cotidiana, cómo están. Y para eso tenemos que tomarnos un tiempo de planear ese seguimiento. Y creo que eso nos cuesta mucho en nuestro entorno,
porque creemos que una ley resuelve todo y ahí está la ley hace 50 años y realmente si no le hacemos seguimiento a lo que pasa, nunca vamos a poder tener realmente a ciencia cierta un conocimiento sobre los resultados de la implementación de X o Y política. Muchas gracias, Juan. Rubén, ¿quieres aportar algo o seguimos con Sí. la siguiente? Gracias, por favor. Sí, además voy a tener que abandonar seguramente ya porque tengo ahora otras faenas que hacer y me sabe muy mal porque la verdad es que está yendo súper bien este conversatorio y vamos, estoy súper agradecido. Simplemente quería decir, estoy muy de acuerdo con Juan Fernando cuando comentaba precisamente el hecho de ir haciendo ese cambio progresivo, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido pues el hecho de aplicar estas medidas porque son unas medidas especiales, como todo el mundo sabe, pero además ir revisando la ley, porque no solo revisando la ley, sino revisando qué consecuencias, qué cambios han aportado esas leyes, ¿no? Pensad que las legislaciones por la igualdad, en el mejor de los casos, llevan poco más de un siglo. Hablamos de las primeras legislaciones que permitían, en este caso, pues el sufragio femenino, es decir, el voto de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. No ha sido hasta hace 40, 30, 40 años o incluso menos que han empezado a aplicarse este tipo de medidas como las cuotas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a evaluar si esto está funcionando y sobre todo a acompañarlas de otras acciones que yo pienso que son y deben ser básicamente educativas y formativas. Es decir, si no, por mucho que continuemos pues, con medidas puntuales, con estas medidas temporales que yo pienso que sí que se tienen que aplicar, pero bueno, no cambiaremos esa base, ¿no? De esos niños y niñas que seguirán creciendo pues, con estereotipos o con prejuicios, a no ser, ya digo, pues que de forma en el ámbito educativo, y no me refiero solo a colegios o centros educativos, sino sobre todo desde las familias, pues rompamos un poco pues, con esa situación. Muchas gracias, Rubén, por tu contribución y por el tiempo, pues, de haber compartido con Sí. nosotros también. Ya es bastante tarde para ti. No sé, supongo que son ya las 12 de la noche más o menos, ¿cierto? Sí, son las 12 y bueno, he de acabar aún alguna tarea para mañana, que tenemos también trabajo aquí, así que nada, me despido, pero lo dicho, agradecer también a Laura su apoyo y habernos invitado pues a este panel, que yo creo que es, vamos, creo que estoy viendo que se está emitiendo también en YouTube. Bueno, creo que quedará ahí, será importante para revisar para quien quiera saber un poco más del tema. Así que súper agradecido y por mi parte podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Muchas gracias, Rubén. Bueno, creo que vamos con la siguiente pregunta y tal vez una más. Ya se está haciendo un poquito tarde también para las personas que nos están colaborando y entiendo, pues tienen otros compromisos también. Tenemos esta otra de David Rodríguez. David, muchas gracias por tu pregunta. Básicamente nos dice que así como se habla de que los refranes de cierta manera encapsulan estereotipos y hay que cambiarlos, ¿ustedes creen que el lenguaje también influye en estos roles? Por ejemplo, cuando uno habla de profesiones de forma general, también hay roles como doctor, arquitecto, ama de casa. ¿Creen que esto también influye en el pensamiento o no tanto como otros factores? Y siendo así, ¿cuál sería la mejor manera de solucionar este tema, esto? Yo no creo. Bueno, dale, Oscar, adelante. ¿Verdad? Es que uno no sabe cómo contestar. Dale, Yo no tranquilo. creo, yo no creo que influya. Yo creo que más que el lenguaje es como el comportamiento. Es como nosotros reaccionemos a las situaciones. Porque el mundo es como es, ¿sí? O sea, lo que se nos presenta en el mundo viene desde hace muchos años y es como uno reaccione a eso lo que define realmente el comportamiento del ser humano. Entonces, pues uno sabe que un doctor es un doctor o una doctora, un arquitecto, una arquitecta,
es más bien como uno reacciona a esa intercomunicación con esas personas y ese respeto del que yo estoy hablando, independiente del género, ¿sí? Es que es lo que yo digo, no debe importar si es género masculino o femenino, sino son las habilidades de esa persona las que yo debo respetar, sean cuales sean, ¿no? O sea una ama de casa que es totalmente valorable, o sea un ingeniero de los que trabajan conmigo, o sea un consultor, o sea la señora que me ayuda con el aseo, o sea, que sea quien sea, pues todos estamos en un mundo equitativo y de respeto. Entonces yo no creo que influya la forma como nos expresemos o los llamemos en términos de su profesión desde mi punto de vista. Gracias, Oscar. Juan, creo que te ibas a intervenir. Sí, yo creo que obviamente cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje físico también tiene una participación en todas nuestras expresiones de comunicación. Y cuando partimos de espacios construidos bajo el respeto, ¿cierto? Hombre, pues tengo que partir como mínimo en que si sé que estoy interactuando con una mujer, debo referirme a ella doctora o profesora o arquitecta o como venga, o sea, asignarle el género que corresponda. Pero más allá de la palabra o el término que utilice, es la forma en la que interactúo. O sea, si hay respeto por sus capacidades, si hay respeto por su presencia en ese espacio, si hay respeto por esa interacción, creo que realmente el lenguaje, el término, lo dicho, pasa a un segundo plano. Seguramente hay personas más sensibles que otras, obviamente, y que se pueden molestar más fácil por algunas situaciones como estas. Pero si las acciones como tal dan cuenta de un espacio de respeto, creo que el lenguaje oral pasaría a un segundo plano. Muchas gracias, Juan, por este aporte. Creo que Yo quiero participar. Dale, por favor. Uy, qué pena. Había tratado de no hacerlo. Yo pienso que un poco en la pregunta es, el lenguaje es una construcción social, cultural y además es un proceso evolutivo. Seguramente hoy lo vemos innecesario, seguramente hoy lo vemos engorroso, pero el tiempo es el que va a decir si finalmente es una necesidad de nuestra forma de comunicarnos. De pronto, la asignación de un rol o masculino o femenino en el enfermera, doctor, sí marca especialmente para las mujeres, puede que pues para los hombres no, porque pues precisamente es precisamente ese rol masculino el que no se está viendo reflejado en el lenguaje. Así que seguramente eso lo va a decir el tiempo y el mundo seguramente va a cambiar, ¿sí? Y ojalá cambie en pro de las mujeres y de la igualdad. Porque recuerden, por ejemplo, a mí me gusta mucho ese caso de la jueza de la Suprema Corte en Estados Unidos, y es que ella se vuelve famosa, y un poco lo que decía Juan, es por precisamente un caso masculino. Es defender el derecho de un cuidador hombre, ¿sí? Entonces, esas son cosas que esperamos que mejoren con el tiempo, y una de las cosas que seguramente va a mejorar con el tiempo es el lenguaje. Nosotros tenemos además una falsa idea de que hemos hecho avances importantes y rápidos y que realmente lo que falta es muy poco. Y si bien sí hemos hecho avances importantes, hace 60 años las mujeres en Colombia no podíamos votar, pero el Foro Económica Mundial, por ejemplo, habla de que nos va a tomar 250 años tener una equidad económica entre hombres y mujeres. Y todos sabemos que la parte económica es una forma de ser independiente, de ser individual, responsable, ¿sí? Que es una forma de empoderar a las mujeres. Entonces, realmente 200 años, 250 años son demasiado, son 3 generaciones, ¿sí? Que es decir, que nuestros hijos no lo van a ver. Entonces hay que hacer, digamos, avances un poco más rápidos de lo que hoy nosotros sabemos que puede estar pasando. Eso era todo lo que quería decir. Dale, Ricardo. No, muchísimas gracias, Laura, por tu intervención. Obviamente es muy valioso y
y gracias por hacer esto. Se nos está acabando el tiempo, pero y sé que todos tienen compromisos. Les agradecería si me ayudan con estas dos preguntas que están relacionadas. Me pareció bastante interesante este tema, por eso les pido por favor si me colaboran con esto. Y básicamente es esto. Gracias Juan Pablo Salgado, y gracias también a Fabio Steven González, que nos han hecho esta pregunta. Dice lo siguiente: ¿no piensan que es un ambiente tóxico que los hombres nos continuemos definiendo en torno a nuestras familias, mientras las mujeres ahora se definen en torno a su individualidad? ¿O no debería nosotros hacer lo mismo? Y complementa Fabio, por eso quiero tomar estas dos, el cual está de acuerdo con Juan Pablo, y nos dice que cómo podríamos promover estos círculos de masculinidad en la universidad, también pues en el punto de vista empresarial, para complementarlo un poco, y ya que cree pues que es muy necesario que nos repensemos. Cierto, Oscar, me toca a mí abrir aquí la respuesta. Le di el turno. Yo creo que a medida que esa participación femenina sea más equitativa, no dejamos de hablar de círculos de masculinidad o círculos específicos, segmentados, y esa participación nos va a empezar a hacer ver que esa interacción, esa participación, no necesariamente paritaria, pero sí con presencia de ambos géneros, va a enriquecer todos estos espacios. En lo social, en lo cultural, en lo profesional, en lo académico, desde la perspectiva que lo queramos ver. Y es allí donde realmente no estamos parcializados hacia ninguno de los dos géneros, bueno, hacia ninguno de estos dos géneros que estamos ahorita en discusión, masculino o femenino, sino que por el contrario, estamos permitiendo la construcción de espacios articulados, donde esa perspectiva conjunta tenga cabida y que no se conviertan en espacios, como lo llama Juan Pablo, creo, espacios tóxicos. Muchas gracias, Juan. Sí, yo creo que el problema está como en esa repartición que hoy en día es bien marcada, ¿no? Y que lo vemos como decía Laura, en los grupos, porque cuando efectivamente hacemos estos grupos como WOMSI o como el grupo de la universidad, pues efectivamente la mayoría es mujeres con ganas de surgir, la participación de hombres ahí es mínima. O con de grupos, por ejemplo, las carreras profesionales, la participación de mujeres en las áreas de tecnología también es mínima. Entonces, ya hay un sesgo marcado en que la desigualdad existe y en algunos casos somos tan extremistas que apoyamos la desigualdad intentando que no haya desigualdad, ¿sí? Entonces, yo creo que ese concepto de que mujeres y hombres y que vamos a empoderarnos nosotros por un lado y nosotros por el otro no es algo que sea lógico. Es decir, somos individuos que tenemos que compartir entre diversos géneros, que nos apoyamos y lo que hablábamos, que nos aportamos, porque la personalidad de los hombres tiene algunas facetas que las mujeres cubren perfectamente y viceversa. Entonces, hacer estos grupos, estas agrupaciones independientes, pues no es bueno para ninguno. En las organizaciones es perfectamente claro, como lo ha manifestado Juan también en la academia, que los grupos que tienen mujeres incluidas son grupos que son mucho más productivos, que salen de los problemas con más facilidad, son más organizados. El proceso de innovación es mucho más sencillo cuando el grupo es diverso, que cuando solamente tengo un solo punto de vista de género. Entonces, independiente de si somos hombres o mujeres, es más bien cómo unimos todas estas capacidades de géneros para buscar un fin, que el fin no es finalmente pues digamos que como que la mujer pueda ganar más dinero que el hombre, sino el fin es cómo los compromisos que tenemos de vida y profesionales se desarrollan de la mejor forma posible, o al menos es el fin que estamos buscando como empresa, por ejemplo, en Fortinet. No es que tengo que tener un grupo de mujeres y les asigno unas tareas y un grupo de hombres y les asigno unas tareas, sino cómo en conjunto hacemos que la empresa crezca.
y ahí yo no veo ninguna distribución en términos de género. Excelente, excelente. Bueno, ya estamos un poquito bajos de tiempo. Sé que todos tienen pues algunos compromisos que hacer. Yo quiero ahora sí pues agradecerles a todos por atender este espacio, a Juan, Oscar, Rubén, por venir aquí, charlar, tener esta conversación con nosotros, a todas las personas que nos han acompañado, a Laura, al grupo de mujeres STEM de la Universidad del Valle por generar estos espacios y pues, sobre todo por la labor, el trabajo que están haciendo de impulsar desde la academia este tipo de eventos, y obviamente también a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle por permitir que podamos compartir este espacio nosotros. No sé, Laura, si quieres cerrar con algo. No, agradecerles, muchísimas gracias a Juan, a Oscar y ya se nos fue Rubén y a todos los participantes. Creo que fue muy enriquecedora este espacio. Es importante hablar de estos temas, no siempre son fáciles. Esa pregunta de las cuotas fue muy, muy interesante porque sabemos que hay opiniones diferentes para ellas. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos tenerlos en otras oportunidades. Que estén muy bien. Muchas gracias a Gracias ustedes por la por la invitación. invitación. Feliz resto de tarde. Que estén muy bien.